Hola, buenos días amigos. Deseo que os encontréis bien, principalmente en vuestra relación personal con Dios, que sabemos que es lo más importante. Y en esta semana, en esta ocasión, me gustaría compartir con vosotros algunas frases, algunas palabras que dijo Juan, el apóstol Juan, en su primera carta y que tienen una importancia capital, como casi toda la palabra de Dios, por no decir toda, ¿no? Sabemos que hay cosas que son más importantes, pero toda escritura es inspirada por Dios, por tanto, toda escritura es útil y es beneficiosa para nuestra vida. Sí que hay partes de esas escrituras que a lo mejor pueden producir un beneficio más rápido o mayor en nosotros, pero ninguna parte de la escritura es de desechar, ¿no? Ni ninguna parte de la escritura carece de fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es palabra inspirada por Dios, por tanto ha salido de la misma boca de Dios, dirigida y transmitida por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Soplada, ¿no? Por tanto, aquí en esta primera carta de Juan, fijaos lo que dice Juan, ¿eh? el apóstol Juan. Él recuerda una cosa en el capítulo 2 y dice así, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para no pequéis. Bien, ¿por qué? ¿Por qué no quería Juan que pecara y por qué quería recordarles a los quienes iba dirigida la carta, ¿verdad? Que yo creo que era una carta universal, por así decir, a toda la iglesia en conjunto, ¿verdad? De cualquier ciudad, de cualquier región. ¿Por qué le quería recordar de que no debían pecar? Porque en los versículos anteriores, fijaos lo que Juan había dicho. En el versículo 8 del capítulo 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? Confesar quiere decir hablar lo mismo, estar de acuerdo con la persona o con, en este caso, con Dios, de que somos pecadores, por tanto necesitamos, o que hemos pecado, por tanto necesitamos el perdón de Dios. Y el hecho de que Dios sea fiel para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad, no nos exime de la responsabilidad de intentar vivir conforme a la voluntad de Dios. O de, bueno, como Dios es fiel y justo y nos limpia de toda maldad, ¿verdad? Y de todo pecado, por tanto, como decía Pablo a los romanos, ¿no? En el capítulo 6 vamos a pecar para que la gracia de Dios abunde, ¿no? Y Pablo aclaraba en ninguna manera. Y aquí Juan, en este capítulo 2 empieza diciendo, no os confundáis. O sea, lo que os he escrito no es para que toleréis el pecado en vuestra vida, sino todo lo contrario, para que no pequéis. Ahora bien, si aún tratando de agradar a Dios pecamos, porque somos pecadores, tenemos una naturaleza que convive con la nueva naturaleza, que es la vieja naturaleza, ¿verdad? Que está muerta al pecado, está vendida al pecado, como decía Pablo a los Romanos en el capítulo 7, pues venga, no pasa nada si pecamos, no, no, todo lo contrario. O sea, lo que tenemos que hacer es intentar no pecar. Ahora bien, si aún intentándolo alguno hubiera pecado, recordar que tenemos un abogado para con el Padre, tenemos un paracletos, tenemos un ayudador, tenemos aquel que intercede por nosotros, que en este caso, fijaos, no dice el Espíritu Santo, no, no, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y por qué dirige la defensa de tu vida como cristiano y de mi vida a Jesucristo? Porque Él es el que pagó el precio.
Lo aclara en el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay que aclarar en esta frase, los de todo el mundo, nos está refiriendo que Dios ha dado su vida para salvar a todo el mundo, sino, o que Dios va a perdonar a todo el mundo, sino a todo aquel que cree, por supuesto, y que Él ha elegido para creer. Fijaos que Pablo mismo lo aclara en el capítulo 5 de Efesios, cuando está hablando sobre los maridos que amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No dice, así como Cristo amó a todo el mundo. No, no. Ese amor eficaz es hacia la iglesia. Y la expresión de su amor, evidentemente, es un ofrecimiento hacia todo el mundo. Pero la salvación se hace eficaz hacia todo aquel que cree en él. Por tanto, aquí cuando dice, no solamente es la propiciación por nuestros pecados, sino también por lo de todo el mundo, no se está refiriendo a todo el mundo, se está refiriendo a todos los cristianos que están por todo el mundo. Esto es lo que quiere decir, o yo creo, a la luz de la palabra de Dios, que el apóstol Juan quería decir. Ahora, propiciación, es Cristo es la propiciación. ¿Por qué es la propiciación por nuestros pecados? Podríamos hacernos la pregunta, ¿qué es propiciar? ¿Qué es, por ejemplo, el propiciatorio? ¿No? Que en el Antiguo Testamento, en Éxodo y en Levítico encontramos, ¿no? Propiciatorio no era otra cosa que la tapa que estaba tapando, cubriendo el arca, y encima de esa tapa estaban los dos querubines que se tocaban con las alas, y sobre esa tapa el sumo sacerdote derramaba un poquito con su dedo de sangre del sacrificio del animal que se estaba realizando una vez al año, ¿verdad? Entraba el sumo sacerdote en ese lugar santísimo donde estaba el arca, ¿verdad? Y el propiciatorio era la tapa que cubría lo sobrenatural de Dios. Recordamos que dentro de ese arca estaba la expresión de la omnipotencia de Dios en cuanto a la vara de Aarón que reverdeció, en cuanto al maná, ¿verdad? Y en cuanto a su palabra omnipotente y santa, a las tablas de la ley, ¿verdad? Había esos tres utensilios, por así decir, esos tres instrumentos que Dios usó. La vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Que dio fruto por obra de Dios, el maná, ¿verdad? Se conservaba, una parte de ese maná se conservaba en un recipiente, y ese recipiente estaba dentro del arca, no se pudría ese maná, y estaba también las tablas de la ley, ¿verdad? Y sobre ese arca estaba el propiciatorio, que era, vuelvo a repetir, esa tapa de madera cubierta de oro puro, igual que todo el arca, en la cual el sumo sacerdote derramaba. Entonces, Cristo es la propiciación porque Cristo fue el Cordero de Dios que voluntariamente se sacrificó para salvar a los suyos, para salvar a todos aquellos que iban a ser salvos, no solamente en los tiempos de Jesús, sino antes también de los tiempos de Cristo, y después hasta que Cristo venga por segunda vez. Por tanto, por eso Juan les está recordando esto. Y no penséis, hermanos, que tenéis la exclusividad, no solamente por nuestros pecados. Es posible que también Juan, como judío, pues tuviera este pensamiento aquí al escribir esto, no solamente por los de nuestra nación, sino también por los de todo el mundo, también por aquellos que Dios, por medio de Cristo, como dijo Jesús en Juan 10, tengo otras ovejas que no son de este redil, el pueblo gentil,
Aquellas también debo traer, habrá un rebaño y un pastor. Por tanto, debemos entender esto. Nuestro abogado para con el Padre es Jesucristo, porque Él es el que dio su vida, ¿eh? para dar oportunidad a todo aquel que en Él cree, pero también para que todo aquel que Dios ya había elegido desde antes de la fundación del mundo, como aclara muy bien Pablo en la carta a los Efesios, Él nos predestinó, no en base a la decisión que nosotros íbamos a tomar, porque si no, esa salvación sería en cierto modo injusta, ¿no? En base a tu respuesta yo te voy a salvar. No, no, fue porque Él quiso. Ya en su plan, es un misterio, en su plan de redención. Un misterio que ha sido revelado hasta no en su totalidad, no en su totalidad, ha sido revelado en Cristo, pero hay cosas dentro de la salvación que aún son misteriosas para nosotros. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían hecho aún nada bueno ni malo. O sea, fue por la elección de Dios. Por tanto, Dios eligió desde un principio y sigue eligiendo, pero todo aquel que cree en Cristo, ¿verdad? Cristo, recordemos que Él ve el corazón, no ve tanto nuestras acciones, sino las intenciones. Por tanto, Él sabe quién ha creído de una forma salvífica, honesta, y quién no ha creído. Pero aquí vuelvo y repito, o sea, estas cosas os escribo para no pecar por el hecho de que no porque si alguno hubiere pecado, como dice el capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, como dice este capítulo 1, versículo 9, no, eso no nos da licencia para recordar que todo lo que Juan escribió y los demás apóstoles principalmente es para que vivamos una vida como Cristo quiso que la viviéramos, ¿no? Por eso dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por tanto, en nosotros está tiene que estar la seguridad, pero también tiene que estar en nosotros el temor reverente de que estamos siguiendo a un Rey de Reyes, a un Señor de Señores, a un Salvador, pero también a un Señor. Agradecemos, por tanto, como Dios nos ha salvado, el fruto tiene que ser nacido de un corazón limpio, de una gratitud, no de una imposición. Pero esa gratitud no tiene que ser expresada en que, bueno, como Dios me perdona, yo peco hoy sí, mañana también. Bueno, sabemos que caemos en pecado, es posible que caigamos cada día en omisión o en pecado de pensamiento, ¿no? Si se llega a consumar, no lo sé, ¿no? Porque Dios es santo, por tanto, o sea, su luz, contra más nos acercamos a Dios, más revela el pecado que hay en nosotros, ¿no? Por tanto, más gratitud debemos tener y más tenemos que combatir contra el pecado. Tenemos que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, ¿no? Si, y fijaos lo que dice el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, porque hay alguna vez tú te has podido sentir como que tú pecas menos que otros, cuidado con esto también, cuidado con las comparaciones que son odiosas. Si tenemos que compararnos con alguien, tiene que ser con la persona de Cristo. Y ante Él, el más santo de los santos merece el infierno, es el más pecador. Si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera porque tenemos ese abogado para con el Padre, que no solo es abogado, sino, o que mejor dicho, es abogado por el hecho de que Él fue y sigue siendo la propiciación por nuestros pecados. Él derramó su sangre, como dice el autor de Hebreos, ¿verdad? En diferentes pasajes, esa sangre de Cristo es muy superior a la cualquier macho cabrío,
Cualquier cosa ofrecida por los hombres es inmundicia delante de Dios. Cualquier carnero ofrecido en el Antiguo Testamento no tenía autoridad para perdonar permanentemente, pero Cristo sí. Cristo sí. Pero fijaos que luego en este capítulo 2, versículo 3 y 4, fijaos lo que dice, y en esto sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Por tanto, esa es, digamos, lo que pondera, ¿no? Lo que tiene que ponderar nuestra vida diaria. Vale, Dios me perdona, he caído, Dios me perdona, pero yo tengo que intentar guardar sus mandamientos para mostrar que tengo una comunión con Él, que tengo una relación con Él. Eso es lo que quiere decir la palabra conocer. No solamente conocer cognitivamente o de mente, sino conocer en experiencia, en práctica. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es el tal mentiroso y la verdad no está en él. Si tú dices que eres cristiano pero pecas continuamente, diariamente, practicas el pecado, tú no lo has conocido, tú eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Pero el que guarda su palabra, versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Se está cumpliendo, ¿eh? Sabemos que estamos en Él porque guardamos su palabra. Se está cumpliendo eso que dijo Pablo a los Filipenses 1:6. Aquel que comenzó su obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y con esto te quería dejar, con esta breve palabra de Dios por medio del apóstol Juan, quería dejarte. Pero piensa una cosa, también, y ten la seguridad de lo que Pablo decía a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Por tanto, ten confianza cuando te acerques a Él, pero sé reverente siempre ante un Dios santo. Un abrazo y hasta la próxima semana.